con este pensamiento que quedó pendiente del miércoles pasado, ¿verdad? La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir a Isaías, el último capítulo, ¿verdad? El 66, ¿verdad? Isaías está allí entre Proverbio y Jeremías, profetas mayores, ¿verdad? Que le llaman, ¿verdad? Está en el grupo de los profetas mayores. Y quiero leer estos dos versículos, y vamos a ir tocando algunos pasajes de la palabra del Señor que vamos a ir, ¿verdad?, en el desarrollo de esta enseñanza. Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías 66, ¿ya lo tiene? Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Vamos, gracias a Dios por la palabra y pedirle, verdad, al Señor que sea pues Dios, verdad, trayendo esta palabra a nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ha sido leída. Señor, donde quiera que esta palabra se escuche, Señor, pueda ser de bendición. Señor, y gracias, Padre, porque tú nos has dejado esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Padre, ministranos y háblanos, Señor, a través de ella, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Este pensamiento, ¿verdad?, de esta palabra que dejamos pendiente del miércoles pasado, para mí, si hay algo importante, ¿verdad? Si hay algo importante en la vida de un hombre y de una mujer de Dios, es el darle prioridad a la palabra, ¿sí? El darle prioridad a la palabra. Y es tanto así que Jesús lo rectificó muchas veces también, ¿verdad? Él dijo que escudriñáramos, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad? Y deberíamos de hacer nosotros un hábito de esta palabra, porque esta palabra, Él dijo que eran importantes. Parece, dijo Él, ¿verdad?, que en ella van a encontrar o tenéis la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida debería tener una prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro alimento. Así como usted se alimenta, ¿verdad?, con unos huevos fritos ahí revueltos y de mañana para empezar el día, ¿verdad? ¿Para qué? Para coger energía, fuerza, ¿verdad? Para trabajar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya tiene algo en su estómago, ¿verdad? Entonces, esa comida que usted se dio en la mañana bien sabrosa ahí, eso lo sustenta y le da la fuerza. ¿Hasta qué? Hasta cuando ya se acabó ese combustible, ¿qué es lo que hace nuevamente? Volverlo a llenar, ¿verdad? A repetir, y allá ahora lo hace un poquito más fuerte. Entonces, ¿verdad? Eso es lo físico. Necesitamos del agua, necesitamos todas esas cosas, ¿verdad? Y esas cosas son bien importantes para ¿verdad?, nuestro desarrollo, nuestro desempeño en el trabajo y en todas las cosas que hacemos físicamente aquí en esta tierra, ¿verdad?, mientras estamos aquí, ¿verdad? Y aquellos pues que se les acaba la batería rápido, pues acuden a un café, ¿verdad?, que da energía para nuestro cuerpo. Entonces, ¿verdad?, son cosas importantes, ¿verdad?, que benefician y nutre también a nuestro cuerpo cuando tenemos una buena alimentación, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual, ¿verdad?, que necesita ser alimentado, y esta no cuentan las tortillas. En esta alimentación no cuentan las tortillas, sino que lo que alimenta y sustenta, ¿verdad?, a ese ser espiritual
es la palabra de Dios. Esa es la palabra la que nos va a sustentar, lo que nos va a fortalecer, ¿verdad? Y lo que nos va a sostener. Entonces yo creo que el comienzo de un año, ¿verdad? Que ya está agonizando, podemos decir, ¿verdad? Deberíamos de nosotros, yo siempre hago esto, hermano, de recalcar esto, porque sé que muchos hermanos luchan, tienen luchas, otros que se duermen, otros que padecen de insomnio, dicen voy a leer la palabra porque leyendo la palabra me da sueño, ¡boom!, ¿verdad? Van a dormir. ¿Verdad? Entonces, yo sé que hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha muchas veces al tener el hábito de poder leer la palabra del Señor, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Que saquemos un tiempo. Este año, si no lo ha hecho de una manera disciplinada, ¿verdad? Constante, este año que pasó, de todas sus ocupaciones y todo eso, siempre hay un tiempo, siempre va a haber un tiempo. ¿Verdad? Siempre Dios nos dio el tiempo de las 24 horas para venir a la iglesia, para trabajar, para descansar y también tener un poquito, ¿verdad? de actividad física, si podemos decirlo de una manera, si todo este tiempo. Entonces, si nosotros de una manera, ¿verdad? Nos disciplinamos en alimentar nuestra alma, nuestra vida espiritual, vamos a estar fortalecidos espiritualmente. ¿Verdad? Y solamente lo podemos hacer por medio de la palabra y por medio de una búsqueda de Dios. ¿Verdad? Así es de que este año, ¿verdad? Si no está eso como prioridad, yo creo que lo debería de poner ya en la agenda ahí como prioridad, ¿verdad? Porque estas cosas son las que nos van a nosotros, ¿verdad? A sostener y son haciendo tesoros, ¿verdad? Donde el orín y la polilla, dice la palabra del Señor, no corrompen, ¿verdad? No corrompen. Por ejemplo, cuando nosotros nunca deberíamos yo sé que hay que orar en todo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros cuando sacamos un tiempo para orar y leer la palabra, es como que usted está dando un depósito en el banco, ¿sí? Va a venir la prueba, va a venir la tentación, vamos a ser atacados de unas y de mil maneras, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos este hábito, ¿verdad? No esperemos llegar al momento de la situación para entonces poder clamar a Dios, sino que y digo de una manera así, que muchas veces nuestro deslices espiritualmente hablando, ¿verdad? Viene de un proceso de un descuido en nosotros, descuido de la palabra, descuido de la oración, descuido de congregarnos, descuido de una manera también en lo personal de no sacar ese tiempo para estar en esa comunión con Dios. Entonces, no ha sido de un solo, sino que ha venido ya caminando, ¿verdad? Una situación a nuestra vida que cada día a día va cogiendo ventaja de nosotros, ¿verdad? Y le estamos abriendo los espacios y las puertas al enemigo, ¿verdad? Para él llevar a cabo su propósito. Y es que nosotros, pues, ¿verdad? Estancarnos, detenernos, para que Dios no cumpla el propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de darle nosotros la importancia, ¿verdad? A la palabra del Señor, como un comienzo de tener un año victorioso y bendecido, porque no hay otra forma de tener un año victorioso y bendecido, ¿verdad? Haciendo estos principios que nos van a ayudar para nuestro caminar en el Señor. Entonces vamos a estar siempre fortalecidos. No le quiero decir que usted no va a pasar problemas, va a pasar, ¿verdad? Pero usted está cimentado, ha orado, tiene la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que sustentó a Jesús cuando fue tentado? ¿Verdad? La comunión con el Padre y la palabra, ¿verdad? Eso fue lo que lo mantuvo a él de pie, ¿verdad? Y él utilizó la palabra. Así que en los momentos de crisis en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que usar la palabra, porque esas son las que van a contrarrestar toda acechanza y todo ataque que el enemigo quiera traer a nuestra vida, solamente por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos aquí en estos pasajes, hermanos, que hemos leído, Jehová dijo así: el cielo es mi trono, ¿verdad? Y la tierra es el estrado
de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero, hay un pero ahí, este pero es bueno, ¿verdad? Este pero es un pero bueno. Dice, pero miraré, ¿verdad? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿verdad? Y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Vemos aquí por medio de este pasaje de la palabra del Señor en Isaías, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Por medio de esta palabra nos deja saber que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios, ¿verdad? Que tiene toda autoridad y poder, que es un Dios grande, ¿verdad? Por medio de esta palabra. Él dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Yo en una ocasión, curiosamente, mi mamá me ponía a mí a regar el jardín de la casa, ¿verdad? Tenía un espacio, siempre le han gustado los jardines, y yo siempre era que mañaneaba, me levantaba bien temprano a regar los jardines, a coger el agua y todo eso, ¿verdad? Y en una ocasión, meditando yo en eso, ¿verdad? De lo grande que es Dios, porque veía cómo las plantas, ¿verdad? Venían brotando de la tierra y abriendo la tierra. Y digo yo, ¿qué poder tiene esa matita, ¿verdad? Porque abre la tierra, viene con fuerza y se ve que la tierra se viene abriendo hacia arriba, ¿no? Cuando ella viene saliendo. Y entonces regaba el jardín y de repente, ¿verdad? El agua que tiro en los jardines, hay una hoja de no sé si la conocen ustedes, que allá le llaman, es una planta, es un jardín que tiene como un trébol, tiene tres hojas. No me acuerdo bien el nombre de esta planta ahora, pero es bien bonita. Mulata, le llaman, le dicen la mulata. No es una mujer, ¿okay? Es una planta. ¿Verdad? Entonces, tiro el agua y lo curioso para mí fue ese momento que una perla, como una gota de agua, ¿verdad? Una gota de agua se quedó allí en la hoja. Y yo veo así, y eran como tipo 8 de la mañana, y yo veo que en aquella gota de agua estaba el sol, o sea, el resplandor del sol, pero yo veía en aquella gota de agua como que el sol había entrado en aquella gota tan pequeña, y miraba, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención. Miraba que la gota de agua, cómo pudo captar, ¿verdad? Esa alusión óptica, ahora lo entiendo yo, ¿verdad? La alusión óptica que me dio y que pude ver el sol completo dentro de aquella gota de agua. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que la tierra, ¿verdad? Es el estrado, es una tarima. O sea, ¿verdad? Si nosotros cuando vamos en el avión y miramos para arriba y para abajo y miramos aquellas grandes, eso tan inmenso, ¿verdad? Y Dios dice que es un estrado, o sea, un estrado es una tarima pequeña, y dice que ese es el estrado de sus pies, o sea que la grandeza, ¿verdad? Y la manifestación del poder de Dios no la podemos de una manera expresarla, ¿verdad? O encajonarla, sino que Él es un Dios grande y que nos deja saber a nosotros, ¿verdad? De que Él es el que tiene el poder y que Él es el creador, que Él hizo todas esas cosas, ¿verdad? Y en otras palabras nos está diciendo que nosotros no tenemos nada, ¿sí? Lo único que usted tiene y que nosotros tenemos de una manera es su presencia, su palabra y sus promesas. Eso es lo que nosotros tenemos, porque dice, ¿qué es lo que dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. O sea que no tenemos nada nosotros. Entonces Dios, ¿verdad? Se deja ver en estos pasajes de esta palabra de que Él es un Dios grande y que Él tiene, ¿verdad?, autoridad y dominio sobre todas las cosas.
¿verdad? Entonces dice el Isaías, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? A través de este pasaje que dice que Él hizo con sus propias manos todas estas cosas, ¿verdad? La hizo con sus propias manos. El cielo es mi trono, está sobre todas las cosas. Él es el que dirige, Él es el que gobierna, que muchas veces, ¿verdad? Yo sé que mientras Dios está reinando y gobernando y Él está en su trono, aquí abajo se están moviendo situaciones, ¿verdad? Para el cumplimiento del cual Dios ya lo determinó, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver aquí es de que se está levantando un movimiento, ¿verdad? Bien fuerte, donde se está levantando, ¿cómo pudiéramos decirle? Ya está, pero todavía no está totalmente como abierto de una manera, ¿verdad? La podamos decir, de lo que el enemigo está planificando y haciendo para él llevar a cabo sus propósitos. No es que Dios tiene el ojo cerrado y que Él no sabe lo que está pasando, no, son, ¿verdad?, cumplimientos que Dios, ¿verdad?, va a llevar a cabo, ¿verdad? Dios está detrás de todo este panorama que nosotros vemos, ¿verdad?, en las convulsiones y todo lo que este mundo en el cual está en movimiento, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros vemos el movimiento, ¿verdad?, de género que hay ahora de diferente tipo, ¿verdad? Y ahora viene una ola y una situación bien fuerte de una depravación, puedo decirlo así de alguna manera, de sexualidad. Porque esto tiene que venir, ¿verdad? Tiene que venir de alguna manera, ¿por qué? Porque tiene que identificarse nuevamente, ¿verdad? Y ver cómo Dios de una manera nos deja en la palabra del Señor eventos y situaciones que sucedieron en el pasado, cuáles eran las condiciones, por qué Dios las exterminó, y eso tiene que volver a surgir, ¿verdad? Y todo lo que usted ve ahora, no voy a entrar tanto en detalle porque usted lo sabe más que yo quizás, ¿verdad? Pero se está levantando una plataforma y unos movimientos para llegar a esos propósitos, a esos objetivos. Y van de una manera tomando control de lugares de autoridad, ¿verdad? Donde puedan tener voz y voto y poder hacer y deshacer. Pero ¿quiere decir que eso Dios lo está ignorando? No, ese es el cumplimiento de Dios, ¿verdad?, que va a llevar a cabo. Y nosotros, pues, ¿qué nos toca hacer? Pues seguir, ¿verdad?, fieles, seguir buscando cada día más de Dios, ¿verdad? Y también lo que podemos hacer es, ¿verdad?, afirmarnos cada día más y más, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que cuando viéramos todas estas cosas que vendrán, ¿verdad?, que levantáramos nuestras cabezas y decir, bueno, ¿verdad?, erguido nuestra cabeza, dice, porque nuestra redención está cerca. Y fíjense, hermano, que en Isaías capítulo 3, ¿verdad?, versículo 3 nos habla a nosotros de una condición, cuando yo estaba leyendo todo este capítulo, de una condición bien crítica y delicada dentro del pueblo, ¿verdad? Bien crítica, digo, porque tenían el conocimiento de la palabra, tenían los rituales que ellos hacían para Dios y todas estas cosas, pero llegó a Dios de una manera, por medio del profeta, a traer la palabra a este pueblo para que se dieran de una manera cuenta en las condiciones en las cuales ellos estaban. Ellos, sabemos que el sacrificar un animal, ¿verdad?, representaba algo, una ceremonia, pues, ¿verdad?, donde el sacerdote entraba y presentaba al pueblo y el pueblo era perdonado, ¿verdad? Pero Dios dice que ya el pueblo había llegado de una manera que sacrificar un buey, versículo 3, sacrificar un buey era como matar a un hombre. Tan abominación, ¿verdad?, era el culto a Dios, tan abominable era el culto a Dios que Dios ya lo llevó hasta el extremo, ¿verdad? O sea, un sacrificio de
de animales y todo eso, ¿verdad? Como lo hacían, sacrificaban, rociaban la sangre, ¿verdad? En el propiciatorio y todas esas cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad? Era perdonado. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba y todo esto era repetidamente, ¿verdad? Porque era presentado siempre de esa manera como un sacrificio, ¿verdad? Y Dios perdonaba al pueblo por medio de ese sacrificio, de ese animal. Entonces dice la palabra del Señor que Dios, ¿verdad?, ya no aceptaba ese sacrificio. Que el sacrificar, ¿verdad?, un buey era como matar a un hombre, ¿verdad? Que sacrificar lo vamos a leer, porque no voy a hacer que... Dice, el que sacrifica buey es como que si matase a un hombre, ¿verdad? Y el que sacrifica oveja como que si degollara un perro. Y el que hace ofrenda, ¿verdad?, como si ofreciere sangre de cerdo. Y el que quema incienso como bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y sus almas amó sus abominaciones, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que, ¿verdad?, el cerdo y el perro son animales inmundos, ¿verdad? Son animales inmundos, no aceptados por Dios. Dios los condenó, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando y meditando en esta palabra, ¿verdad?, de la manera de que este pueblo había llegado a un extremo, ¿verdad?, de una dureza del corazón, ¿verdad? Hacían igual los sacrificios, normal, pues como podemos hacer un culto normal, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de sacrificio y de culto nosotros individualmente le damos a Dios? ¿Verdad? Esa pregunta me vino a mí, digo yo, bueno, ¿de qué manera, verdad, Dios nos habla por medio de esta palabra que tenemos que tener nosotros cuidado? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De que nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios, ¿verdad?, sea de una manera aceptable delante de Dios, ¿verdad? Todos queremos que nuestras oraciones sean aceptadas, nuestra alabanza sea recibida, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo deseo, y ese es mi anhelo y mi deseo, que mi oración, ¿verdad?, Dios la escuche, ¿verdad? Y que mi alabanza sea una alabanza, ¿verdad?, que llegue a Dios, ¿verdad? Esa es mi ofrenda a Dios, tanto individual como congregacional, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo en sí, ¿verdad?, simplemente lo estaba haciendo como algo mecánico, ¿verdad? Como algo mecánico, porque había ya que hacerlo. Es como que usted vino hoy yo sé que usted vino con todo gozo y con todo contentamiento y entraron hermanos cantando ahí, alabando, como dice la Biblia, con acciones de gracia, expresiones, ¿verdad? Gracias, Señor, porque es una victoria que usted esté aquí hoy, ¿sí? Es una victoria, una bendición de que usted esté aquí, ¿verdad? Entonces, y la Biblia nos enseña y nos dice cómo nosotros tenemos que llegar a la casa del Señor con acción de gracia, por sus actos, dice, ¿verdad?, con alabanza. Entonces, nuestra adoración a Dios, ¿verdad?, tiene que ser de una manera aceptable a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacerlo de una manera con un entendimiento, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con un entendimiento, sabiendo de que usted no adora a cualquier Dios ahí, sino que usted adora a un Dios vivo y que Él de una u otra forma, ¿verdad?, conoce lo más íntimos, ¿verdad?, lo más íntimo y más profundo, ¿verdad?, de lo que hay en nuestros corazones. Y Dios quiere de una manera que nosotros cada día, ¿verdad?, nos vayamos despojando y sacando cosas que nos puedan impedir el tener esa bendición y ese culto agradable a Dios. Entonces, ¿verdad?, esta palabra, de una manera, el profeta de Isaías la trae, pero así, como rajatabla, ¿verdad? Pero hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios, verdad? ¿Qué es lo que dice Dios? Pero, ¿verdad?, miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Dios, en otras palabras, como se lo dijo a Samuel a Saúl por medio del profeta Samuel, que Dios se agrada más de la obediencia que de muchos sacrificios, ¿verdad? Eso le dijo. Dios se agrada más de la obediencia que de muchos sacrificios. Entonces, ese pero, ¿verdad? Ese pero es bueno porque él dice que aquella persona humilde que se humilla, reconoce, ¿verdad? Él dice que lo mirará, ¿verdad? Lo mirará. Miraré a aquel que es pobre y humilde. Y aquí no está hablando, hermano, de una pobreza de decir, bueno, no tengo para pagar la renta ni para los frijoles, no. Está hablando de un reconocimiento, ¿verdad? De una condición, ¿verdad? De un pobre que verdaderamente necesita, ¿verdad? Reconoce y que necesita una intervención de Dios en su vida, ¿verdad? Que es humilde y a la palabra del Señor y que la recibe de una manera, ¿verdad? Sin prejuicio, sino que la recibe de una manera, ¿verdad? Como Pedro lo declara, que dice que tenemos que desear, ¿verdad? Como niños la leche, ¿verdad? No adulterada, que viene siendo la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Nosotros somos muchas veces prejuiciosos, no somos humildes, ¿verdad? No somos humildes, ¿verdad? Siempre cuestionamos, siempre, ¿verdad? Si viene una exhortación a nuestra vida, ¿verdad? Si viene una exhortación a nuestra vida, nosotros lo cuestionamos y lo analizamos, y es como un hermano que, no me acuerdo el nombre, cuando mi papá estaba, ¿verdad?, trabajando en la iglesia, él tenía como algunos 12 años quizás. Ese me fue el nombre, era un nombre, bueno, la cuestión es de que este hermano, ¿verdad?, él traía las enseñanzas de la palabra del Señor, y había una hermanita Juana, eso me lo contó a mí mi papá, bueno, mi hermano que viene acá es que sabe mejor esa historia, pero yo la he oído, ¿verdad? Y es de que era una señora que cuestionaba mucho, una hermana Juana. Entonces, un día, el pastor está predicando y usted sabe que allá hay temporales, ¿verdad? De días, así, de día y noche, lluvia, no para, los ríos crecen. Y entonces, el pastor empieza a predicar, llegó la hermana y el pastor empieza a predicar. Y entonces la hermana siempre le cuestionaba al pastor que por qué esto y por qué lo otro. Entonces ese día solo estaba él y ella, y el hermano siguió adorando al Señor y hizo el culto y predicó. Y entonces dice ella, muy buena la prédica, pastor, le dijo, pero lástima que no vino nadie, esa palabra era para los que no están aquí hoy, ¿verdad? Imagínese usted. Me olvida el nombre de este hermano. Entonces, el pastor, se me olvida el nombre de este pastor. Entonces, ¿verdad? Muchas veces la exhortación por medio de la palabra viene a nuestra vida, ¿sí? Los veo bien callados a ustedes. La exhortación muchas veces viene por medio de la palabra, ¿verdad? Y va a tocar áreas en nosotros, ¿sí? Va a tocar áreas en nosotros que muchas veces nos va a incomodar, nos va a hacer quizás como echarle limón a una herida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones que van a ser tocadas por medio de la palabra. ¿Por qué? ¿Quién es el que conoce lo más íntimo de nuestro ser? El Espíritu Santo es que escudriña los corazones y Él sabe la necesidad que hay en nosotros. Yo no sé hoy, este día, la necesidad que usted tiene delante de Dios y no sé la palabra que usted necesita. Yo sé que oro y busco la palabra y traigo, ¿verdad? Y si le toca a usted, pues usted no vaya a enojar conmigo. Ahora, si yo empiezo a regañarle en mis propias ideas y pensamientos, no, pero si viene una exhortación por medio de su palabra, entonces dice, hay que ser humilde. Hay que ser humilde y reconocer, ¿verdad? Esa palabra que viene a nuestra vida para que nosotros
nos arreglemos si algo anda medio torcido en nosotros o mal. Entonces, cuando viene esta palabra ahí, pero, ¿verdad? Aquel que es humilde, ¿verdad? Y de espíritu, dice, ¿qué es lo que dice Mateo 5:3? Creo que se lo ha de saber usted. Bienaventurados, ¿verdad? Los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, el ser humilde, ¿verdad? Aquí no es de que nosotros andemos con las manos bajas así, caminando agachados, y que todo el que va pasando, ¡pam!, le da el cocotazo, no, ¿verdad? Es un reconocimiento de espíritu, de reconocer, así como David fue confrontado por medio de la palabra, reconoció que estaba haciendo mal, y ¿qué es lo que hizo él? Se humilló, ¿verdad? Lo contrario que Salomón, que Saúl hizo, ¿verdad? Saúl le dijo, hey Samuel, no te vayas, por lo menos, ¿verdad? Quédate conmigo, honrame delante del pueblo. Él buscó la honra del pueblo, pero David hizo todo lo contrario, buscó ser perdonado por Dios y reconoció. Entonces, ¿verdad? Tenía un espíritu humilde, por eso la Biblia lo dice, que él era, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. David reconocía, dice, y se arrepentía y lloraba delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ese es un corazón, un espíritu humilde, ¿verdad?, que reconoce si estamos mal, ¿verdad?, y hemos faltado a Dios, ¿verdad?, en algo, hay que reconocer eso, ¿sí? Hay que reconocer eso. ¿Para qué? Para poder ser sanados en nuestros corazones y tener un espíritu humilde, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir esa exhortación por medio de la palabra del Señor. No regañarlo. Que no regañar es una cosa y exhortar es otra cosa. La exhortación viene por medio de la palabra, ¿verdad? Y es la palabra que a nosotros nos va a enderezar. La abundancia de la palabra produce enseñanza y sabiduría y alabanza, mire. La palabra de Cristo dice, ¿verdad? Efesios 3:16, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Aquí dice que la palabra, ¿qué es lo que hace? Nos enseña, nos exhorta y también, ¿verdad?, unos a otros podemos ser exhortados, pero ¿cómo? Con sabiduría, ¿verdad? Con un respeto mutuo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque dice que podamos ser, ¿verdad?, enseñándonos y exhortándonos. ¿Qué es una exhortación, hermano? Un consejo, una corrección, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a nosotros, a que en nosotros tiene que haber un espíritu de madurez, ¿sí? Un espíritu de madurez. Yo no me puedo enojar con el hermano, voy a poner a nuestro hermano Félix. Yo no me puedo enojar con nuestro hermano Félix, ¿verdad? Si un día él ve algo que yo estoy haciendo quizás que no está bien, ¿verdad? Y él me llama y me dice, mire hermano, esto y esto y esto, ¿verdad? Esa es una corrección, ¿verdad? Que es para qué, para mi bien, ¿sí? Para mi bien. Pero lo hace como gruñón, enojado, ¿verdad? Si no, dice que con sabiduría, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Y este texto está aquí, ¿verdad? La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, ¿verdad? Exhortándonos, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Dice aquí que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y la palabra de Cristo, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Llenarnos de esa palabra, ¿verdad? Y esa palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar y nos va a también dar sabiduría, ¿verdad? Y también nos va a dar gracia, ¿verdad? Y también va a haber en nosotros, ¿verdad?, una alabanza en nuestros corazones.
¿verdad? Eso es el producto de que la palabra de Dios more en nosotros, ¿verdad? More en nosotros. Así es de que en un momento determinado que usted está orando, usted leyó algo, algún momento determinado, esa palabra viene a nuestra mente, a nuestro espíritu. O cuando usted está enseñando la palabra, usted leyó hace mucho tiempo atrás, pero en ese momento el Espíritu Santo la trae a su mente, ¿verdad? Porque alguien quizás la necesita en ese momento, y que claro, y es así, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? En esta palabra que dice, guardando la palabra, ella nos limpia, nos santifica delante de Dios, ¿verdad? Tenemos aquí el Salmo 119, que nos dice, y un texto que usted conoce, dice que con qué limpiará, ¿verdad?, el joven su camino, ¿verdad?, con guardar la palabra. Y cuando nosotros vemos la palabra camino, ¿verdad?, no son espacios como estos que vemos aquí en medio de las dos sillas y limpios. Ahora, así son los caminos ahora, espaciosos, limpios, ¿verdad? Pero no está hablando si hay piedra o hay que cruzar una cerca ni nada de eso, sino que lo que nos está hablando aquí de un peligro, ¿verdad? En el tiempo y en el desarrollo y todo eso en Israel, pues la gente caminaba por muchos caminos, habían fieras, habían animales peligrosos y ladrones también, porque siempre los han habido, ¿verdad? Y entonces eran caminos peligrosos, ¿verdad? Pero físicamente, pero ahora los caminos siguen siendo los mismos, no han cambiado, ¿verdad? Para esa época eran esas situaciones, pero ahora, ¿verdad?, ahora hay aquí en esta palabra que vemos, ¿verdad?, que cómo va el joven, ¿verdad?, a mantenerse de una manera íntegro, cómo va a mantenerse de una manera estable en el camino, ¿verdad? No es la carrera universitaria, no es las posesiones que tenga, sino que es en que guarde la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice que la palabra del Señor hace que sabio al sencillo, al humilde lo hace sabio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y ahora los peligros que nosotros enfrentamos pueden ser que alguien encorbatado, ¿verdad? Alguien encorbatado que se pone una corbata y pueda de una manera traer, ¿verdad?, unas intenciones, ¿verdad?, malignas, ¿verdad?, dentro de la iglesia para conquistarse una hermana, para otra que venga por ahí a conquistarse un joven, a sacarlo. Son cosas, ¿verdad?, peligros. Entonces, pero ¿cómo nosotros vamos a detectarlos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a detectar todos esos peligros? Por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conciencia de discernimiento, de saber lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del enemigo. Y la palabra nos da a nosotros esa sabiduría para poder discernirla. Entonces, lo importante de que more en nosotros esa palabra, ¿verdad? Entonces, y así de una manera tenemos que ir limpiando el camino, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, tanto jóvenes como adultos, hay cosas que nosotros somos seres sociables y todo eso, y tenemos relaciones exteriores con amigos que no son cristianos quizás, pero usted nunca puede llegar a tener, voy a usar una palabra quizás más conocida para usted, nunca podemos llegar a ser compinches con un impío. No podemos llegar a establecer unos núcleos emocionales con un impío, porque nos van a jalar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas, ¿verdad? De que cómo el joven va a limpiar su camino, ir sacando aquellas cosas que nos van, ¿verdad?, obstaculizando, ¿verdad? Y una de las cosas es de que todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida, que nos quieren desenfocar, algo turbio, algo raro que viene, que no es correcto, no es verdad, algo que va a venir a beneficiarlo a usted para que usted pueda seguir avanzando, eso no viene de Dios. Todo aquello que te jala, te atrae hacia afuera, ¿verdad? Eso no viene de Dios. Entonces, ¿y cómo uno lo hace, verdad?
con guardar la palabra del Señor, con mantenerse, ¿verdad?, íntegro, obedeciendo a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí, Dios dice, ¿verdad?, que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Con todo, dijo el samita, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme, ¿verdad?, de tus mandamientos. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que la misma palabra del Señor, cuando está en nosotros y la guardamos y la atesoramos en nuestros corazones, nos aguardará de la caída, ¿sí? Nos guardará de no pecar, ¿verdad? Porque va a venir a nuestro espíritu y nos va a dar ese toque así, ¿verdad? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos o tus caminos. Entonces, el que abunde en nosotros la palabra del Señor, atesorarla, ¿verdad?, y guardarla en nuestros corazones, lleva a eso, bueno, todos sabemos que eso conlleva también a la práctica, ¿verdad? Y no nos va a dejar de una manera sucumbir, ¿verdad?, en el pecado o apartarnos del Señor. ¿Sí? Sí. Voy a ponerle el micrófono porque a veces me... Amén, amén. Es para complementar, se dice lo que estás diciendo, ¿verdad? Dios nos da su palabra porque enseña, redarguye, corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios busca de nosotros es la perfección. Y nosotros no sabemos cómo buscarla a menos que no busquemos en su palabra. Amén. Se me quitó el texto usted, hermano. Pero está ahí, hermano. ¿Verdad? Ese es el propósito, ¿verdad? Y el deseo de Dios que abunde en nosotros. Corintios, de Timoteo. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí también, ¿verdad?, otro pasaje de la palabra del Señor, ¿no? Y voy a terminar con este pasaje. En el verso 13 del Salmo 119. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza, y en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Verdad? David era un hombre que no necesitaba nada. Tenía poder político, económico, religioso, era rey. ¿Qué es lo que no tenía David? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no tenía él? ¿Verdad? Pero él en su corazón anhelaba, ¿verdad?, el disfrutar, ¿verdad?, el disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso era como una prioridad y un anhelo en su vida, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que se regocijará, ¿verdad? Me regocijaré en tus estatutos. ¿Y cuánto sienten gozo, hermano? ¿Usted siente gozo cuando lee la palabra? ¿Ha llegado usted un día hasta llorar y que las lágrimas le salgan por leyendo la palabra? ¿Verdad? Que hay algo hay algo tremendo que sucede, como que esas lágrimas salen por los ojos, pero como que fueran lágrimas calientes, ¿verdad? Y eso es Dios obrando y trabajando en el espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, y que cuando esta palabra viene, amados hermanos, nos deja saber, ¿verdad?, por medio de su palabra. Es como un espejo, dice Santiago, para nosotros, ¿verdad? Aquí es donde nosotros nos vemos todas nuestras imperfecciones y por medio de la palabra, como decía nuestro hermano Félix, ¿verdad?, es que tenemos que llegar nosotros a anhelar cada día a ser mejores para Dios, por medio de la palabra. Y nosotros, ¿verdad?, para nosotros este es el espejo donde Dios nos descubre, ¿verdad?,
de una manera total y nos damos cuenta que todavía nos hace falta muchas cosas, ¿verdad? Pero el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Mientras tanto, sigámonos gozando y deleitándonos en la palabra del Señor, así como decía David, ¿verdad? Que él se regocijaba en la palabra. Así es de que podemos regocijarnos, ¿verdad? Ese regocijo es un regocijo de gozo, de contentamiento, ¿verdad? Y eso viene por medio de la palabra. Entonces, cuando tenemos la palabra, tenemos vida, ¿verdad? Cuando tenemos la palabra, tenemos dirección. Cuando tenemos la palabra, ¿verdad? Todas nuestras decisiones, ¿verdad? No las tomamos si no son guiadas y dirigidas por medio de la palabra. Consultamos a ella. Entonces, es algo que nosotros no nos podemos alejar de ella, ¿verdad? Sino que hay que hacerla parte de nosotros, ¿verdad? Para que Dios pueda, ¿verdad? De una manera seguir obrando y haciendo, ¿verdad? La obra que tiene que hacer en nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos exhorta, Señor, nos alienta, Señor, y nos levanta, Señor amado, nuestro ánimo, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios grande, maravilloso, poderoso, Señor, y que tú tienes control y cuidado, Señor, de nuestra vida. Gracias, Dios mío, por mis hermanos aquí presentes, Señor, que se dieron cita a este lugar, Señor amado, porque sabemos que cada día necesitamos, Señor, cada día más y más de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Edifícanos, Señor, y exhórtanos y llévanos, Dios mío, en nuestras casas, Señor, bajo de ese cuidado y de esa bendición, Dios mío. Que tú, Padre Santo, des ese descanso y esa fortaleza a cada hijo tuyo aquí presente, Señor. Bendícelos en una manera especial y llévanos en bien de regreso, Señor, a nuestros hogares, Señor. Gracias te damos, Padre. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, versículo 1. La Iglesia Cristiana Dios de Amor, ubicada en el 414-19 Street, Union City, New Jersey 07087, y sus pastores, José y Mercedes Cruz, le invitan a sus servicios de culto. Los días: domingos a las 10 a.m., escuela dominical, y a las 11:45 de la mañana, servicio evangelístico. El día miércoles a las 7 p.m., oración y estudio bíblico. El día viernes a las 8 p.m., servicio de damas, caballeros y jóvenes. Y cada tercer sábado a las 7 p.m., servicio misionero. Ven, asiste con toda tu familia. Para mayor información, usted puede llamar al 551-208-9386 o al 551-697-3853. También nos puedes visitar a través de nuestra página web en el www.radioevangelicadiosdeamor.com o en nuestra página de Facebook como Iglesia Cristiana Dios de Amor, y ver nuestros servicios a través de Facebook Live. También puedes escucharnos desde tu celular marcando el 605-475-8281.